Dios les bendiga, hermanos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Agradecemos a Dios nuevamente la oportunidad de estar con ustedes para impartir una enseñanza más de nuestro anuario de matrimonios con el tema general, cómo manejar los conflictos en el matrimonio. Vamos a decir, por favor, nuestro texto del grupo, que está en Hebreos capítulo 13, versículo número 4, ¿lo decimos unidos? Honroso es en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, mas a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. Hebreos 13:4. Sean todos bienvenidos. Antes de iniciar la lección, tenemos un diálogo que les vamos a presentar en esta clase y ya después haremos la oración inicial para tener nuestra enseñanza. Una vez más, hermanos, bienvenidos a la clase. Que Dios les bendiga. Esa niña va muy mal en la escuela y toda la culpa la tienes tú. Yo me voy a trabajar todo el día, regreso bien cansado, nos vamos al templo. ¿Y tú qué haces? ¿Tú qué haces con la niña? No, espérate. La responsabilidad también es tuya, no solo mía, porque la niña es de los dos. Sí, pero mira, si las cosas siguen así, las cosas van a terminar muy mal. Porque esa niña va a terminar mal y nuestro matrimonio también. Estamos teniendo muchos problemas. Pero pues, a ver qué pasa. A ver. Hermanos, Dios les bendiga. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga, hermano. Creo que llegué en un muy mal momento, ¿verdad? Pues, la verdad sí, hermano, estamos teniendo serios problemas. ¿Pero por qué? Si yo los veo bien espiritualmente. Pues sí, hermano, pero nuestra hija tiene problemas en la escuela y la verdad estamos teniendo problemas hasta nosotros. Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes, buenos días. Vamos a considerar la palabra de Dios. Les pido que se pongan de pie. Capítulo número 19 del libro de Proverbios, el versículo número 27. La escena que acabamos de ver nosotros es de un matrimonio que está teniendo problemas por sus hijos que van mal en la escuela. ¿Alguna vez a ustedes les ha pasado eso? Sí, o sea que es una realidad, ¿verdad? Muy bien. Vamos a leer Proverbios 19, el versículo número 27, en el nombre de Cristo el Señor. Gloria a Dios. Muy bien, leemos y dice la palabra de Dios: Cesa, hijo mío, de oír la enseñanza que induce a divagar de las razones de sabiduría. Vamos a orar en el nombre del Señor. Mi esposa nos dirige en oración. Bendito Dios y Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo nos acercamos hasta tu presencia para darte muchas gracias, Señor, por la vida, las bendiciones y la misericordia que has tenido para con nosotros, Señor. Te rogamos, Padre Celestial, en este momento que se estará realizando, Señor, esta enseñanza para los matrimonios, Dios bendito, suplicamos, Padre Celestial, tú visites a cada uno de los matrimonios que estarán sintonizando, Señor bendito, esta enseñanza a través, Padre, de una pantalla, Señor. Ayúdalos, bendícelos, Señor. Tú conoces todas sus necesidades, Dios de los cielos, tanto en lo material, en lo espiritual, Señor, en lo familiar también, Señor. Bendícelos. Y bendícenos también a nosotros, Señor. Toma la vida de tu siervo. Igualmente, Padre Celestial, nuestras vidas están en tus benditas manos, en el precioso nombre de tu Hijo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos, con la ayuda del Señor. Un matrimonio siempre enfrentará conflictos. Creo que nosotros también tenemos conflictos y creo que ustedes también, ¿es correcto? Pero el punto es cómo vamos a manejarlos, ¿no? La Biblia nunca nos ha dicho que no tendríamos conflictos, sino cómo vamos a manejarlos. La palabra de Dios dice: cesa, hijo mío, de oír la enseñanza que induce a divagar de las razones de sabiduría. El tema que estamos mirando en términos generales, ¿cómo se llama? Cómo manejar los conflictos dentro del matrimonio o en el matrimonio. Y el tema del mes es cómo enfrentar los conflictos con los hijos, pero de especial manera, hoy vamos a ver un asunto muy especial: el poco rendimiento escolar en la escuela. Uno de los conflictos más grandes que hay es ese precisamente. ¿Qué quiere decir conflicto? Combate, lucha o pelea. Y pues ahora yo quiero preguntarles a ustedes lo siguiente: ¿qué han hecho ustedes cuando alguno de sus hijos o de sus hijas está teniendo problemas en la escuela? Jorge. Bueno, pues trato de hablar con ella, de ofrecerle mi ayuda.
y ayudarle con sus trabajos. Hermana Betty, ¿qué hace usted cuando tiene conflictos con sus hijos, sus hijas, respecto al poco rendimiento escolar en la escuela? Pues hablo con ella, oro, pidiendo a Dios que le ayude y pues trato de apoyarla en lo que yo más pueda o inclusive hablar con algún profesor si es posible para pedir que me apoye ayudando a mi hija. Muy bien. En primer lugar, vamos a ver lo que es el rendimiento académico. Mi esposa nos va a ayudar. ¿Qué es el rendimiento académico? Es una relación entre el objetivo y el esfuerzo empleado para obtener algo. ¿Qué es el rendimiento académico? Es una relación entre lo obtenido y el esfuerzo empleado para obtener eso. Y en este caso son las buenas calificaciones. ¿Qué es el buen rendimiento escolar? Es cuando el estudiante obtiene calificaciones buenas, es la medida de las capacidades del alumno Evidenciadas en su aprendizaje. Pero ¿qué hay cuando los hijos no van bien en la escuela? Nosotros regularmente comenzamos a pensar algo no estamos haciendo bien, algo no está haciendo bien el maestro o algo no estamos haciendo bien los dos en la casa que está afectando el buen rendimiento de los muchachos. El asunto es que a veces no manejamos las cosas de la manera adecuada. Por eso, en primer lugar, vamos a ver cómo enfrentar este conflicto y es con sabiduría de Dios. Vamos a Santiago capítulo 1, el versículo número 5. Vamos a leer la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, versículo número 5. Dice así la palabra de Dios: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente y no se hiere y le será dada. ¿Qué es para ti la sabiduría? Es conocimiento, obtener conocimiento a través de los años por la experiencia vivida. Conocimiento adquirido a través de los años por la experiencia vivida. Hermana Viridiana, para usted, ¿qué es sabiduría? Es como cuando alguien te da un consejo y tú sabiamente lo llevas a la práctica. Sabiduría es saber poner en práctica los conocimientos, el consejo bien dado de una persona. Para usted, Marco, ¿qué es la sabiduría? Para mí es como la capacidad de discernir en base a conocimientos o consejería de discernimiento para tomar decisiones. Jorge, para usted, ¿qué es sabiduría? Pues sabiduría es tener juicio para tomar decisiones. Miren, el diccionario define la sabiduría como el grado más elevado de conocimiento. Se puede decir una persona sí sabe, pero sabe poco. Sabe, pero no sabe todo. Sabe, pero sabe de una manera medida. Pero según el diccionario, es el grado más alto de conocimiento. Ojo, no dice todo el conocimiento, sino dice el grado más alto de conocimiento. Estamos hablando del diccionario de la Real Academia Española, pero también lo define como la conducta prudente en la vida, porque a veces llegamos a pensar que sabiduría es como que saberlo todo, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de Salomón, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que Salomón sabía todo, absolutamente todo? No lo sabía, porque el único dueño de toda la sabiduría, ¿quién es? Es nuestro Dios. Prueba de que no tenía toda la sabiduría es que en la última etapa de su vida a él le falló la prudencia en la manera de vivir. Claro, Dios en su misericordia pues tuvo piedad de él, de su reinado, pero es una prueba de que sabiduría no es saberlo todo, pero también es conocimiento profundo, pero de manera muy especial, y la hermana bien lo decía, es la habilidad de aplicar en la vida los conocimientos adquiridos. Es decir, mi esposa mencionaba que sabiduría es obtener conocimiento a través de la experiencia de los años, ¿es correcto? Pero ¿ustedes creen que sirve de algo obtener mucho conocimiento en el transcurso de la vida y no saber ponerlo en práctica? Eso no es sabiduría, no es sabiduría. ¿Será sabiduría solamente llenarse la cabeza de conocimiento, incluso de la palabra de Dios, sin ponerla en práctica? ¿Es sabiduría? No es sabiduría. Sin embargo, díganme sí o no, ¿necesitamos sabiduría? Sí, y en ese aspecto de los hijos definitivamente
que se necesita. ¿Cómo se obtiene la sabiduría? Número uno, siendo temerosos de Dios. ¿No dice así el proverbio? Dice la palabra de Dios, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y el apartarse del mal es la inteligencia. Pero también Salomón mencionaba en los proverbios que la sabiduría debemos de ¿qué? Debemos de buscarla. ¿Se acuerdan ustedes de ese proverbio que dice que la sabiduría edificó su casa y esa parte donde dice, venid todos los simples a adquirir sabiduría, ¿no? Pero también la sabiduría viene a través de los años y a través de la experiencia. El mismo salmista David decía, enséñanos, oh Jehová, a contar nuestros días y traer a nuestro corazón, ¿qué decía él? Sabiduría. Pero hay algo también más importante, que es lo que acabamos de leer, y es en el versículo número 5, donde dimos lectura. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice la Biblia que tenemos que hacer? Demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente y no zahiere, y le será dado. Entonces, ¿qué dice el Señor? No tiene sabiduría, por ejemplo, vamos a suponer nosotros, no sé hasta qué grado estudió. ¿Hasta qué grado estudió usted, hermano? El bachillerato, igual acá, bachillerato, algo de universidad. No, hermana. La secundaria. La secundaria en el caso suyo. El bachillerato, en el caso de nosotros, bachillerato, solo la primaria. Pero ¿qué hay de nuestros papás, no? Por ejemplo, mi padre, con mucho respeto lo digo, y él lo sabe, él no pudo nunca ir a la escuela porque era huérfano. En el caso de mi madre, no recuerdo si terminó. Entonces, imagínense, nos enfrentamos a un problema con nuestros hijos, pero de alguna manera como que no tenemos las herramientas, no tenemos la experiencia en ese aspecto. Y pues bueno, a eso le añadimos que también o no somos estudiosos de la Biblia o no somos buscadores de la sabiduría de Dios, y ahora nos enfrentamos en un problema con nuestros hijos y no sabemos qué hacer. Y entonces, ¿qué dice la Biblia que tenemos que hacer? Si alguno está falto de sabiduría, ¿qué dice la Biblia? Demanda. ¿Y qué quiere decir la palabra demandar? Pedirla, pero más que pedirla, ¿qué es? Buscarla, desearla, pero cuando estamos hablando de una demanda, una cosa es que yo te diga, oye, ¿podrías hacerme de comer? Y otra cosa es que le diga, te vengo a decir que por favor me hagas de comer. Hay una diferencia, ¿no? Y cuando nosotros, la demanda tiene que ver hasta cierto punto como con exigir, ¿no? No estamos hablando de que le vamos a exigir a Dios, no, de ninguna manera. El asunto es que Dios no tiene la necesidad, sino la necesidad la tenemos nosotros. Ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Está alguno falto de sabiduría? Demándela a Dios, el cual no zahiere. La palabra zahiere quiere decir que el Señor no se va como a burlar de nosotros, como diciendo, ay, este pobre ignorante no sabe nada, oh, no sabe ni cómo tratar a sus hijos. ¿Cuántos de ustedes alguna vez en la escuela no preguntaron algo por pena? Y se quedaron con la duda, ¿no? Y todo porque nos dio pena. Entonces el asunto es decir, no, yo voy a pedir, aunque todo el mundo diga, ¿a poco no sabes hacer eso? Pues decir honestamente, no, precisamente por eso estoy preguntando o demandándolo. Entonces lo mismo es con el Señor, que debemos de pedirla. ¿Y qué dice el Señor que hará? Él nos lo dará. Vamos ahora a ver el segundo punto y vamos a leer lo que dice Proverbios capítulo 27, versículo número 23. Mi esposa va a leer esa porción escritural. Proverbios capítulo 27, el versículo 23. ¿Cómo dice? Considera atentamente el aspecto de tus ovejas, pon tu corazón a tus rebaños. Fíjense, hermanos, cómo la Biblia dice, considera de manera muy atenta el aspecto de tus ovejas. Yo creo que si les pregunto a ustedes, ¿pueden describirme a sus hijos? Ustedes lo harían, ¿verdad? Con lujo de detalle. Si yo te dijera, descríbeme a Nathan, ¿tú podrías describirlo? Sí. Con lujo de detalle, ¿no? Entonces nosotros conocemos a nuestros hijos, pero ahora les pregunto, ¿habrá cosas que no conocemos de nuestros hijos? Sí, probablemente. Ok, aplicándolo esto al asunto del poco rendimiento escolar, posiblemente hay cosas
que están afectándolos a ellos en su desarrollo académico, pero como que nosotros hemos considerado su carácter, su comportamiento, pero hay una parte que no estamos considerando, y la Biblia dice: considera de manera muy atenta a tus ovejas, en este caso a tu familia, y dice la palabra de Dios: pon tu corazón a tus rebaños. En este punto yo diría lo siguiente, que debemos de buscar la raíz del problema, y les voy a decir lo siguiente, y tal vez ustedes estarán de acuerdo. ¿Cuántos de ustedes alguna vez en la escuela sacaron una mala calificación? Por favor. Muy bien. ¿Cómo llegaron ustedes y le dijeron a su papá y a su mamá: papá, ¿sabes qué? Reprobé el examen. ¿Alguno de ustedes tiene esa experiencia? Sí, tuve que haberla dicho alguna vez. Muy bien. ¿Y cómo reaccionaron tus papás? Pues con regaños, con regaños. ¿Con regaños? Con regaños, como diciéndome: no estudias suficiente, te he dicho que estudies más. Regaños. Regaños. Y posiblemente a ti te regañaron alguna vez de la escuela, ¿o no? Sí. Pero vamos, hay un asunto que a veces nosotros tendemos a denigrar a nuestros hijos con palabras como, por ejemplo, ¿cuál? Rapidito, y para que los hermanos que están viendo la enseñanza rápido se identifiquen. Jorge. Eres un burro. Eres un burro. Eres un burro. ¿Pero por qué un burro? O sea, ¿en qué se parece un burro a tu hijo, no? Entonces nosotros encontramos ese parecido. ¿Qué otra cosa les decimos cuando han reprobado un examen, van mal en la escuela? ¿Qué les decimos? Pues que es Flojo. Eres un flojo, no estudias. Le decimos incluso: tu primo es mejor que tú. Los comparamos. El asunto de la comparación es malísimo. El asunto es que nosotros hacemos que su autoestima se caiga. Si ellos de por sí, imagínense, bueno, yo creo que yo también alguna vez reprobé un examen y no se siente nada halagador, se siente algo horrible, y todavía tener que llegar a la casa y decirle a tu papá y a tu mamá que reprobaste el examen, así como que sientes: Dios mío, que me trague la tierra o que algo pase, ¿no? Porque no quiero que llegue ese momento, porque algunos incluso han llegado a los golpes. Y de alguna manera nosotros desmotivamos a nuestros hijos. Es ahí donde necesitamos esa sabiduría de Dios, y no debemos de atacar el problema, sino más bien debemos de buscar la raíz del problema. Por ejemplo, tal vez tiene un problema de comprensión de las materias. ¿Cuál era la materia que más te gustaba a ti en la escuela, por ejemplo? Ciencias sociales. Ciencias sociales. Hermana, ¿cuál era la materia que más le gustaba? Matemáticas. Matemáticas. Hermana Betty. Español. Español. Física y geografía, ¿no? Física y geografía. Como se pueden dar cuenta, hermanos, cada uno tiene una diferente área que le gustaba. Bueno, a sus hijos de manera muy especial, hay materias que les gustan, pero hay materias que definitivamente no les gustan, y es donde van muy mal. Entonces, nada más que hay una cosa, no sé si a ustedes les pasó, pero yo llegaba de la escuela y mi madre especialmente me decía: muy bien, ya llegaste, come, haces tu tarea y te vas a trabajar. Entonces cada uno le hacía: ok, ¿y qué hay cuando no le entiendes? Entonces, por ejemplo, me imagino yo que ahora, si alguna de sus hijas o alguno de sus hijos tiene algún problema, ¿qué es lo que hacen ustedes? Supongamos que su hija llegó, hermana Betty, supongamos que su hija llegó, está en la preparatoria, están viendo la materia de álgebra, y entonces te dice tu hija: mamá, es que no le entiendo a los binomios, no le entiendo a los trinomios, no entiendo nada de que la primera, segunda, tercera potencia, mamá, necesito ayuda. ¿Y qué le dice usted? Pues yo ni siquiera tengo ese estudio, ¿cómo te puedo ayudar? No hermano tengo la Marco. herramienta. Investigamos, hermano, que podemos, a lo mejor en internet, por ejemplo, ahorita que está muy al alcance. Muy bien, hermana. Pues yo les digo que pregunten a su maestro, que no se queden calladas, y todas las dudas que ellas tengan las pregunten. Y pregunten a sus compañeros y que investiguen. Qué fácil, ¿verdad? Ya les arreglamos el problema. Esto es a veces es tan complicado también para uno, pero les voy a decir algo, hermanos. Creo que es ahí donde nosotros debemos luchar con la ayuda de Dios, de decirle, como dice el hermano, hoy en día hay una gran cantidad de recursos en internet de tutoría. Vamos a buscar, pero me voy a sentar contigo y vamos a buscarle, vamos a investigarle para que podamos sacar adelante esto, porque si no, si nada más los mandamos, están todos desmotivados, todos tristes. No, creo que hay que ir con ellos. Ahora, a veces los muchachos
también tienen un problema con su profesor. El profesor no los quiere, según ellos, o puede ser. El profesor no les explica. Creo que a los que estuvimos en preparatoria sabemos que llega un momento que tienes un maestro para cada materia y cada maestro es tan diferente. Y es un problema para uno. Ahora, hay otro problema. Puede ser que algún niño en la escuela le esté haciendo el famoso bullying, ¿no? Y ya no quiere ir a la escuela, no quiere estudiar. Me contaron la historia de un niño que iba muy mal en la escuela y a él le hacían mucho bullying. Entonces le hacían cada cosa a ese pobre muchacho y el niño llegaba y le decía a su papá, papá, ya no quiero ir a la escuela. ¿Pero qué te pasa? Si para eso yo trabajo, por eso te compro las cosas, tienes que irte a la escuela. Y así el niño como que, ¿y a quién le digo lo que me está pasando, no? Entonces, hermanos, el asunto es que a veces atacamos el problema, pero no la raíz del problema. O a veces los niños tienen una autoestima muy baja, poco interés en las clases. Saben que a veces incluso tienen problemas de audición o tienen problemas de visión. Y dices, es que no puedo entender, no puedo ver bien. Hay que lucharle por descubrir. Pero hay otra cosa. Posiblemente la baja, la poca productividad en la escuela tenga que ver con que pasan mucho tiempo en el celular. ¿Y se duermen a qué horas, no? Muy tarde. Una de la mañana, 2 de la mañana. Y ustedes se duermen, oran a Dios, se duermen y el niño se queda con el celular. Hermanos, yo no sé ustedes qué opinan, pero yo personalmente soy de la idea que los hijos no deben de dormir con su celular. ¿Qué opinan ustedes? Pues yo soy de las que antes de acostarse oramos y apagan sus celulares y apago la luz y hasta que yo vea que ya están dormidas, yo me voy a descansar porque estoy viendo que no vayan a ver. ¿Qué opinas tú, Jorge? Es muy buena idea. Sí, porque no lo necesitan. Posiblemente lo necesitan en el día para ver la Semana de la Juventud, pero no lo necesitan en la noche, así que hay que ver también. Posiblemente la separación, el divorcio, los problemas matrimoniales los afectan. Personalmente acá nosotros tratamos de que, ¿cómo les puedo explicar? De que todo ande bien con nosotros. Pero en una ocasión nos pusimos a hablar fuerte sobre un tema, ¿verdad? Y Ian abrió los ojos y dijo, no peleen, papá, no peleen, por favor, no peleen. Y no estábamos peleando, estábamos hablando en alto, ¿verdad? Pero yo vi sus ojos como de susto, ¿no? ¿Alguna vez a ustedes les ha pasado que se atraviesa un problema en el matrimonio, quieren discutir? ¿Qué hacen ustedes para que ellos no se den cuenta de los conflictos personales, Jorge? O los conflictos que esté pasando el matrimonio, porque eso también les puede afectar. No, pues hay que tener cuidado, apartarse a un lugar, irse a un lugar aparte de ellos, que no estén escuchando nuestras conversaciones como matrimonio. ¿Te parece buena idea que ellos conozcan los problemas, que tú le digas a tu hija, oye, es que tu mamá se portó así, así, así? No, definitivamente no. Les daña y ellos no tienen la misma percepción, lo ven de diferente manera. Entonces les daña demasiado enterarse o estar presentes o participar en los problemas matrimoniales. Definitivamente, y eso se va a ver reflejado también en su buena productividad escolar. Vamos ahora al tercer punto y con eso terminamos. Amós capítulo 3, versículo número 3. Amós capítulo 3, el versículo número 3. Está entre Génesis y Apocalipsis, hermanos. Gloria a Dios. Muy bien, Amós capítulo 3, versículo 3. Vamos a leer unidos, por favor. Dice así: andarán dos juntos si no estuvieren de concierto. Nuevamente, andarán dos juntos si no estuvieren de concierto. Hemos llegado al punto final. Vamos a suponer que tenemos un problema muy grande con uno de nuestros hijos en su buen desarrollo escolar. Ya pedimos a Dios sabiduría para que nos ayude. Número 2, también ya estamos buscando la raíz del problema, de dónde viene ese problema, pero ahora vamos a tomar un acuerdo como matrimonio de cómo enfrentar esa situación. La palabra de Dios nos menciona que no pueden andar dos personas juntas, en este caso como matrimonio, como pareja, si no nos ponemos de acuerdo. En el diálogo que presenciábamos en un principio, el hermano le echaba la culpa a la esposa. ¿Y por qué nosotros, los varones, tendemos a cargarle más la mano a nuestra esposa en cuestión a la responsabilidad educativa? ¿Por qué crees?
porque los varones o los esposos salen a trabajar y son los que traen lo que necesita la familia, y con el hecho de que ya salen a trabajar dejan toda la responsabilidad de la casa sobre la esposa, incluyendo los hijos y la educación de los hijos. Pero ¿no te parece, por ejemplo, que uno sale temprano a trabajar? En el caso de nosotros que trabajamos como siervos de Dios, la oficina, administración, llamadas y todo lo demás, y llega un momento en que uno llega cansado a la casa y todavía encima, tú como esposa me dices a mí, oye, ayúdale a hacer la tarea a tu hijo. ¿Te parece justo que yo que pasé todo ese tiempo cansado, ahora yo tenga que estar todavía? ¿No te parece que tú eres la que haces menos cosas y que tú deberías hacerlo? No. ¿Quieren salir en defensa de ella? ¿Ustedes allá en casita? ¿Qué opinan ustedes al respecto, hermanos? A ver, tú llegas de trabajar bien cansado, lo que menos quieres es oír de asuntos de tarea. ¿Estoy en lo correcto? Jorge, ¿qué hay acerca de ti? Sí, definitivamente no quisiera uno escucharlos, pero tiene uno que escuchar. Muy bien, pero ellas no hacen nada. No, sí. O sea, nada más se quedan en la casa. No. Bueno, sí. Pienso, perdón, hermano. O sea, sí se quedan en la Sí, casa. nos quedamos en la casa, pero siento como que es el mismo trabajo que ustedes hacen fuera, es el mismo trabajo que hacen la esposa en el hogar, porque cuando el esposo llega, que trae lo que el hogar necesita, o sea, la esposa sabiamente ya tiene lo que ustedes necesitan. La ropa planchada, la comida, exactamente. barrido. Y otra cosa, la hermana en el diálogo dijo, la niña fue por dos. O sea, si la hermana la hubiese encontrado, no sé, en la calle, ok, pues es su responsabilidad de la hermana. Bien. Pero Ok. pues ahora No, sí. pues así sí, ¿verdad? No, entonces es la responsabilidad de los dos. Pero estamos en un desacuerdo. O sea, yo no estoy de acuerdo en colaborar más porque yo trabajo mucho y tú reclamas que sí debo de apoyar porque es nuestro hijo. Y entonces, miren, nuestros hijos nos están observando, ¿no? Y entonces dice, no se ponen de acuerdo, no saben qué hacer. Y entonces el hijo dice, pues si mi mami no me ayuda, pues mi papá tampoco me va a ayudar, pues así me quedo. Y entonces esa falta de acuerdo entre nosotros está afectándolos a ellos también académicamente. Pero ¿cómo le podemos hacer nosotros? En pocas palabras, y llegamos al final de la enseñanza, todos van a opinar. Escuchen bien. ¿Cómo vamos a hacerle para llegar a un acuerdo que beneficie a nuestros hijos en su buen desarrollo académico en la escuela? Es decir, lograr que mi hijo saque un 10, un 9, un 8, en el caso de los Estados Unidos, una letra A, la calificación más alta. Rapidito, vamos. ¿Cómo podemos llegar a un acuerdo como matrimonio para lograr buscar ese buen desarrollo escolar en nuestros hijos? Pues como matrimonio siempre la comunicación, los dos, comunicándonos siempre, apoyándolos juntos los dos. Cuando yo, por ejemplo, con mi esposo, gracias a Dios no he tenido ese problema. Él llega y las apoya mucho en la tarea. Entonces, pues, los dos ponernos de acuerdo en... Comunicación, que los dos sepamos qué es lo que está pasando con nuestros hijos. Los dos, ¿correcto? Yo estoy de acuerdo. Hermanos allá en casita, ¿están de acuerdo también? Los dos debemos de estar sabidos. Hermana Beatriz, ¿cómo lograr llegar a un acuerdo para los dos estar involucrados en el buen desarrollo académico? Pues platicar con él y decirle lo que yo no puedo hacer, que lo haga, y lo que yo le puedo apoyar, pues yo lo apoyo, y juntos con nuestra hija, pues apoyarla. Muy bien, identificar cómo le puede ayudar a usted, pero tiene un límite. Sí. Y luego tú dices, bueno, yo les puedo ayudar en esto, ¿correcto? Muy bien, entonces los dos ponemos de nuestra parte. Marco. Sí, pues concientizando la parte de la lección, si hay un conflicto, tenemos que pedir la sabiduría al Señor. Orarle al Señor para que nos ayude como matrimonio a ser conscientes de la responsabilidad para con los hijos. Los dos somos responsables, los dos tenemos que ayudar, y la comunicación va a ser básica. Pues que ore ella, ¿no? No. Sí, entonces, los dos, efectivamente. No sé en casa cuántos de ustedes
verdaderamente toman ese tiempo para orar juntos por sus hijos, pero es muy importante hacerlo. Jorge, ¿cómo logramos llegar a un acuerdo para lograr la buena productividad de nuestros hijos a nivel académico? Pues haciendo conciencia de los puntos que hemos visto, de que los hijos son tanto del padre como de la madre y la responsabilidad es de ambos. Y el trabajo se tiene que repartir. Ok, muy bien, hay que repartir, hay que de alguna manera decir, bueno, tú haces esto, yo hago esto. Ahora, ¿qué pasa si después de haber orado a Dios, después de haber tomado un acuerdo, tener buena comunicación, de todas maneras nuestros hijos persisten en su bajo rendimiento escolar? Creo que el consejo es el siguiente. Yo creo que en este momento tenemos muchos recursos a la mano. En las escuelas hay tutorías, cursos, pero también en internet hay una gran cantidad de tutoría. Creo que es el momento de echar mano de eso y de tomarlo de una manera positiva. Sí, es verdad que en internet hay muchas cosas negativas. Yo me atrevo a pensar que el 70% de lo que hay en internet es negativo, pero hay un tanto por ciento que no es negativo y que ahí podemos nosotros echar mano. Pero ¿qué consejo le daríamos a una persona que tampoco sabe manejar el internet? Estamos en un momento en el que definitivamente, si no sabemos usar algo, tenemos que preguntar cómo se usa, cómo le hago, cómo investigo. El asunto es, hermanos, que nuestros hijos salgan adelante con la ayuda del Señor. Creo que en tiempos atrás decíamos, bueno, con que nuestros hijos sepan a trabajar, ganarse la vida, saquen la primaria, pero hoy en día en los trabajos más sencillos, me estaba diciendo alguien que en México están pidiendo ya la preparatoria, y acá en Estados Unidos hasta para entrar a McDonald's deben de tener la high school, creo que en algunos lugares están pidiendo. Hermanos, pues hemos llegado al final de la lección y creo que a todos nos corresponde el luchar porque nuestros hijos salgan adelante académicamente. Les voy a pedir que se pongan de pie y también, hermanos, que estos conflictos que nosotros tenemos no se apoderen de nuestro matrimonio, porque resulta que el problema es con los hijos, pero terminamos siendo afectados nosotros. ¿Los problemas para qué se hicieron, hermanos? ¿Qué opinan ustedes? Para resolverse. Y dice uno, ay Dios mío, pues ayúdanos, danos sabiduría, danos paciencia, porque de verdad que nuestros hijos son nuestra responsabilidad. ¿Qué les parece, hermanos, si hacemos una oración? Comenzando por nosotros mismos, pedirle a Dios sabiduría, pero también vamos a orar, hermanos, por ustedes que están en casa mirando la enseñanza, pero también vamos a orar por nuestros hijos. Oremos a Dios. Eterno Dios y buen Señor, te agradecemos en el nombre de Cristo por esta enseñanza. Sabemos que algunos padres están enfrentando conflictos, serios problemas con la educación de sus hijos a nivel académico. Te pido, Padre, que como dice tu palabra, nos dé sabiduría, danos sabiduría. También ayúdanos, Dios, a identificar la raíz del problema, pero también en el nombre del Señor, ayúdanos a poder nosotros tomar responsabilidad, llegar a un acuerdo como matrimonio, ser conscientes de que los hijos son responsabilidad de los dos. Y a nosotros nos importa muchísimo que nuestros hijos triunfen en la vida también, ya sea, Padre Celestial, no solo en lo espiritual, sino también en lo académico. Pongo en tus manos la vida de todo este pueblo que mira la enseñanza, y sabiendo que obrarás misericordia, te damos muchas gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Vamos ahora a la actividad creadora, preguntas y respuestas, y ustedes en casita pueden responder y acá los hermanos los van a representar. Vamos con la primera pregunta. Hermanos, la primera pregunta es, ¿qué es sabiduría? Es la capacidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos. Muy bien, vamos ahora a la segunda pregunta. ¿Cómo se obtiene la sabiduría? Demandándosela a Dios. Demandándosela de manera directa a Dios. ¿Hay otra manera de obtener la sabiduría de Dios? Sí, hermano. En base a las experiencias y a los conocimientos adquiridos de diferentes fuentes. Muy bien. En este caso, de manera muy especial, la palabra de Dios. Y recuerden que el principio de la sabiduría es el
temor a Jehová. Muy bien. Tercera pregunta, ¿cómo vamos a poder lograr que nuestros hijos sean más productivos en su desarrollo académico? ¿Con el cinturón, con la vara, diciéndoles palabras denigrantes? ¿Así es? No. ¿Cómo lo haría Jorge? Creo que lo primero sería identificar la raíz de los problemas que tienen nuestros hijos. Efectivamente, de eso hablamos. Vamos ahora a la tercera y última pregunta. ¿Cómo podemos nosotros como matrimonio ayudar a nuestros hijos en su buen desarrollo escolar? Primero con comunicación entre la pareja para ponernos de acuerdo en apoyarlos directamente como papás a ellos, ya sea la mamá, ya sea los dos o quien tenga la capacidad de poderlos auxiliar. Muy bien, una última pregunta. ¿Hay recursos disponibles para ayudar a nuestros hijos en su buen desarrollo escolar? ¿Dónde? Bibliotecas, internet, asesoría, tutorías en la escuela, asesores. Gracias, hermano. Mencionó todo lo que es asesoría, tutoría en internet y de manera especial investigando, ¿verdad? Y en el caso de nosotros hay que pues meternos en eso con la ayuda de Dios. Muy bien, hermanos, todos lo hicieron muy bien, se sacaron un 10, gracias a Dios. Y ustedes en casita, espero que también, hermanos, hayan disfrutado esta clase, esta enseñanza, y hermanos, vayamos hacia adelante en la buena producción de nuestros hijos en su desarrollo escolar. Dios les bendiga y tengan todos ustedes muy buen día, muy buena tarde, dependiendo de dónde nos estén mirando. Y aquí los hermanos también se despiden. Me envían un saludo, hermanos. Dios les bendiga.